Mi nombre es Cristian Baltasar Quispe, alumno de telemática de sexto siglo. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño sistema de estación meteorológica con BM280. El BM280 es un sensor de alta precisión de la fabricante Bosch. Bueno, en nuestro sistema consiste básicamente en una página web o subir los datos de unos sensores a nuestra base de datos y mostrarlos en una página de forma de estadísticas como este, por ejemplo. Acá vemos la temperatura, humedad y presión. Bueno, si quieren ver cómo se hace, bueno, continuemos con este video, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a empezar con lo que es el tutorial de nuestra estación meteorológica con BM280. ¿Ya? Para empezar este tutorial necesitamos tres materiales importantes, lo que es el BM280, un chip muy pequeño de muy bajo consumo que se alimenta solamente con 3 voltios. También más abajo tenemos el SP8266 y el sensor de lluvia. Ya, vamos a empezar explicando un poco lo que es el BM280. El BM280 es un grupo de sensores, grupo de 3 sensores, que es la humedad relativa, la temperatura y la presión. ¿Ya? Es un chip muy pequeño que viene actualmente integrado ya en algunos smartphones, tanto en smartwatch. Se lanzó en el año 2017 y se caracteriza por tener muy bajo consumo. ¿Ya? Es muy confiable, es pequeña y barata. Ya, esto, su conexión normalmente es bajo las siglas de I2C, que puede ser transmisión y recepción de datos, o sea que es al mismo tiempo transmite y al mismo tiempo recepciona datos. Es por eso que su precisión de detectar la temperatura y la humedad es alta. ¿No? Bueno, en primer lugar tenemos que tener instalado lo que es el SHA, que en mi caso ya lo tengo instalado, y lo que es el Arduino. Nos vamos a su página oficial de Arduino. Bueno, a partir de acá lo podemos descargar lo que es el software para lo que es Arduino. Y el SHA, en el SHA ya viene un grupo de programas que viene incluido lo que es Apache, el MariaDB, el PHP y el PER. Ya no es necesario instalar uno por uno, es un paquete completo. Y lo único que tenemos que hacer es activar los dos servicios, que es el Apache y el MySQL. Bueno, en mi caso ya lo tengo instalado, o ya lo tengo iniciado los servicios. Solamente lo cierro. También en Arduino ya lo tengo instalado en Arduino. Bien. Otra cosa en Arduino lo que tenemos que hacer es instalar lo que es las tarjetas de SP8266, ya que en el mismo Arduino no viene bien instalado. Nos vamos primeramente a archivo, a lo que es preferencias, y en la parte de lo que es gestor de URL de tarjetas adicionales, copiamos este link. Normalmente viene vacío, ya, y lo que tenemos que hacer es pegar el link que viene en el video, incluir en el video, y lo ponemos ok. Y ahora nos vamos a lo que es la parte de herramientas, y acá lo que es el gestor de tarjetas. En la parte de gestor de tarjetas lo único que tenemos que hacer es buscar, ya, buscar el SP8266 y esta, la primera opción que aparece. Lo instalamos, en mi caso está instalado ya. Lo cerramos y listo. Una vez que lo instalan les debe aparecer a muchos, ya varios tarjetas. Por ejemplo, acá tengo un grupo de tarjetas muy numeroso. Pero el SP8266, también tenemos el Node MSU, el Olink, el Wemos, ya varias tarjetas adicionales que se han instalado con el link que nos ha proporcionado la página. Bueno, ahora el número 1, creamos nuestra base de datos. Una base de datos con el nombre de DME280 y una tabla para nuestro sensor. Ya vamos, aquí tenemos el sketch de SQL. Solamente lo que tenemos que hacer es copiarlo, lo copiamos y nos vamos a nuestra base de datos de PHP Imagen.
En la página principal lo que tenemos que hacer antes de crear todo, nos vamos a SQL y lo pegamos. Ya. Ya, bueno, aquí para explicar un poquito. Lo que estamos haciendo acá es crear nuestra base de datos con el nombre de DME280. Y después dentro de ello estamos creando nuestra tabla con el nombre de tabla sensor. ¿Ya? Y dentro de ello vamos a crear lo que es nuestras columnas, lo que es para ID, presión, humedad, temperatura y altitud. Y por último lo que es la fecha y hora. ¿Ya? El ID lo ponemos como llave primaria, que sea incrementada automáticamente. ¿Ya? Y a la vez que no sea nulo. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Lo ejecutamos acá. Y nos debe aparecer el siguiente sketch, que nos debe crear nuestra base de datos y dentro de ello nuestra tabla. ¿Ya? Como vemos, acá está la estructura de nuestra tabla: la ID, presión, humedad, temperatura, altitud y la fecha de hora. Ahora, 2. En la parte 2, lo que tenemos que irnos es a nuestro repositorio donde está instalado nuestras páginas web, en este caso Sham. Dentro de Sham hay un carpeta lo que dice htdocs, es donde se almacenan todas las páginas que están en nuestro servidor, los htdocs. Y ya está. Y aquí lo que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta con el nombre de Arduino. En este caso lo tengo creado ya. Aquí lo tengo creado, Arduino. Y dentro de la carpeta Arduino tenemos dos carpetas adicionales, uno que es control y otro que es gráfico. El control es donde vamos a controlar lo que es la parte del Arduino. Vamos a sustraer datos que nos envió Arduino y lo vamos a escribir en la base de datos. ¿Ya? Y en la parte de gráfico ya tenemos, vamos a leer esos bases de datos y lo vamos a mostrar en gráficos. ¿Ok? Entonces nos vamos a la parte de control. En la parte de control tenemos lo que es la conexión privada primeramente. En la conexión privada lo que tenemos que tener importante estos 3 parámetros o 4 parámetros en este caso. ¿Ya? Lo que es el host. Acá en este caso, como de mí es local, lo pongo localhost, pero si es un host remoto que está bien externamente, lo ponemos la IP. Ponemos el usuario y la contraseña. En la parte de abajo lo que es la base de datos. Y lo que va a hacer esta función es conectar con la base de datos. Conectar con la base de datos, validar los datos y terminar con la conexión. ¿Ok? Ahora nos vamos a lo que es la herramienta de introducir datos. Acá en la herramienta lo que es introducir datos, ya estamos jalando las variables y estamos preparándolo para escribir en nuestra base de datos. Ejecutamos la sentencia insert into tabla sensor, nombre de la tabla, y los valores. En este caso tenemos la humedad, la presión, la humedad y la temperatura y la altitud. ¿Y estos valores dónde se encuentran? Bueno, acá está, en lo que es en el conexión Arduino. Dentro de la conexión Arduino están nuestros archivos que hemos extraído del link que nos envió Arduino. Porque recuerden que Arduino nos envió en forma de jet en el link, y de ese link es lo que está sustrayendo los datos. En este caso lo que es la presión, humedad, temperatura y altitud. ¿Ya? Ahora nos vamos a nuestro sketch de Arduino. Ya estamos dentro de nuestro sketch de Arduino, ya lo que es estación meteorológica. Ya, acá en la parte de arriba tenemos lo que es las librerías. Tenemos que importar las librerías para que nuestro Arduino pueda funcionar. Bueno, en este caso tenemos el Arduino en la librería el SP8266 Wi-Fi para utilizar su Wi-Fi de nuestro SP8266. La librería de I2C, importante porque recuerda que nuestro BME280 se comunica mediante I2C. ¿Ya? Y también tenemos el Adafruit sensor para utilizar lo que es la parte I2C. Y el sensor, la librería del sensor BME280
Ujú. Ahora en la parte de acá abajo vamos a introducir una variable que es para calcular la altitud en función a la presión, ¿ya? Y abajo definimos el modelo de nuestro sensor y su variable, en este caso el BME y el modelo. En la parte de acá estamos creando nuestras variables, tanto para temperatura, humedad, presión y altitud. ¿Ok? Y acá estamos introduciendo el nombre de nuestro Wi-Fi y la contraseña. Acá es importante tiene que cambiar por la contraseña y el nombre de su Wi-Fi que está en su respectivo hogar. Y acá lo que es nombre es el IP de servidor. Para, para saber la IP de nuestro servidor son tres pasos sencillos. Lo que tenemos que ir a nuestro CMD, Windows más R, CMD, y escribir lo que es ipconfig. Ya, y acá no hay que fijarnos bien. Si está conectado a cable, la IP que nos servirá es esta. Bueno, pero si estamos conectados, no, tampoco. Esto es del VMware. Bueno, ahorita el Ethernet, por ejemplo, está desactivado, no tiene ninguna IP, pero sí estoy conectado a lo que es parte de Wi-Fi. Y la IP que nos va a servir para esto es esta, el 192.168.1.10. Y ese IP es lo que está introducido acá como nuestra base de datos, como nuestro servidor. Empezamos con el objeto Wi-Fi. Y en nuestro VoiceTab es la parte donde se ejecutará solamente una vez. En este caso la comunicación lo ponemos con una 1600 baudios. Esperamos un 100 milisegundos. Después iniciamos el sensor BME 280 con el BMBG. Después nos conectamos al Wi-Fi. Mostramos nuestra red. Y esperamos que se conecte a la base de datos. Esperamos un momento. Mientras tanto, en nuestra servidor nos estará imprimiendo estos caracteres. Y ahora vamos a comprobar el funcionamiento del BME 280 con la siguiente sentencia, lo que es el BME.bg. Y si está funcionando, significa que nos va a mostrar un mensaje de que está correctamente funcionando. Y si no, error de iniciar BME 280. Y ahora en la parte de while loop, lo que se va a ejecutar de manera continua es primeramente vamos a sacar las variables de nuestro sensor. En este caso, con la variable temperatura vamos a sacar la temperatura y lo vamos a almacenarlo dentro de ello. Ya extraemos la temperatura, acá igual extraemos la humedad, extraemos la presión, lo multiplicamos por 100. ¿Okay? También sacamos la altitud, lo multiplicamos por esta variable que lo hemos puesto más arriba, con lo que es 1013.25, lo multiplicamos. Y esa variable multiplicada ya se almacena en esa variable que es altitud. ¿Ya? Y el siguiente paso es lo que es la validación de nuestros sensores o de nuestros valores de nuestro sensor. Si en los valores no aparece ninguna, significa que hay un error. Y si sí hay, pasa a la siguiente. Nos imprimirá nuestros valores, lo que es el concatenación de valores en nuestro serial. ¿Ya? Y ahora, en la siguiente es lo que es preparación para el envío para el envío a la base de datos. Lo que estamos haciendo acá es con un if comprobando de que si el servidor responde o no. ¿Ya? Enviamos un valor a la base de datos y si nos responde, nos va a responder con un valor diferente a 0. Recuerden que el Arduino o el SC8266 entiende solamente ceros y unos. Y para lo cual, si es que aparece 1 acá, o sea, si el valor que nos envió o que nos respondió el servidor es diferente a 0, significa que sí se ha conectado. Entonces lo que va a hacer es solamente enviar la sentencia con el client.print y un método get al siguiente link. Recuerde que hemos creado nuestra carpeta Arduino, dentro de ello nuestra carpeta control, y dentro de ello tenemos una carpeta lo que es conexión arduino.php. Recuerdenlo, acá por ejemplo, ahí está, esto, ya.
y dentro de ellos lo que se va a enviar esto, ¿ya? Y después vamos a empezar a concatenar lo que es la presión con su respectivo valor acá, ¿ya? Después humedad con su respectivo valor, temperatura con su respectivo valor y la altitud con su respectivo valor, ¿ya? Después enviamos la versión del HTTP, ¿ya? Y lo cerramos la conexión, esperamos 10 segundos, ¿ya? Ahora, dentro de este if hay un else, o sea que si el servidor no me responde, significa que nos falló la conexión, ¿no es cierto? Esperamos un segundo, nuevamente conectamos, enviamos una petición al servidor. Si no responde, nuevamente va a seguir nombrando este mensaje. Y después, al final, ya desconectamos el cliente y finalizamos la conexión, ¿ya? Esperamos 10 segundos y nuevamente enviamos los valores otra vez, ¿ya? Si es que quieren enviar, digamos, los valores cada 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o 1 hora, solo es multiplicarlo esta parte. Lo que es en el delay, poner el tiempo acá, por ejemplo, es 10 segundos, como 10.000 milisegundos. Es la equivalencia, ¿ya? Bueno, ahora sí, nos vamos a la parte de lo que es interfaz. En la parte de la interfaz, y acá dentro de la parte de lo que es control, ya está bien, ya lo hemos hecho, lo que es la parte de la conexión a la base de datos con el Arduino. Y ahora en la parte gráfica nos va a servir para mostrar nuestros datos que hemos obtenido, ¿okay? Acá, por ejemplo, ya acá tenemos lo que es la conexión. La conexión se configura solamente una vez. Esto es lo que tenemos, lo que es el host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Son muy importantes aquí. Son solamente 3 parámetros o 4 parámetros que se deben configurar. Y ahora en la parte de lo que es Connection es lo mismo, pero es privada, ¿ya? También tenemos acá el host, el username, el password, la base de datos. Y lo que está haciendo acá es conectarse al host mediante el MySQL Connect, ¿ya? Y lo que estamos acá es comprobando de que si la conexión ha sido exitosa o ha sido fallida. Si no, nos va a mandar una conexión fallida. Ya, ahora en la parte de lo que es fpdf.php, estos ya son archivos de generación o librería que genera un archivo PDF o un reporte PDF de nuestra base de datos. En este caso es bastante largo, nos tomaría un poquito de tiempo de explicar. Bueno, pero habrá tiempo para explicarlo. Ahora sí nos vamos a la otra parte, también lo que es generación de archivo PDF. Ahí está, acá, generación de archivo PDF. Acá lo que estamos haciendo es generar con la conexión, estamos conectándonos a la base de datos, y con la sentencia, con lo que es la otra librería que es el fpdf.php, estamos generando un PDF, ¿ya? Acá hay una imagen que es el logo, ya, una imagen, lo ponemos la letra en Arial B3 y la tabla como título tabla de registros, lo ponemos. Después el contenido lo ponemos en Arial tamaño 8. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Primero vamos a poner una columna ID, después presión, y dentro de la columna presión va a ir lo que es presión, para otra columna humedad, otra columna temperatura, otra columna altitud, ¿ya? Y otra columna fecha y hora. Y lo que está haciendo es acá es con un MySQL Query, estamos seleccionando el ID, el presión, la humedad, temperatura, altitud, fecha, hora de la tabla sensor. Ya, y si no responde, significa que hay un error en la base de datos, ¿ya? Y si no, nos imprimirá en una tabla nuestros valores. Ahora en lo que es gráfico.php, este gráfico no lo estamos utilizando, pero es opcional para que puedan editarlo. Ya, en lo que es gráfico humedad, acá sí estamos sustrayendo lo que es la humedad.
y poniendo en un dato estadístico, una tabla estadística, en un dato estadístico. Estamos seleccionando la humedad de la tabla sensor y lo estamos agarrando los 10 últimos valores. Los 10 últimos valores, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que es presión. Igual en la presión, lo que estamos haciendo es seleccionar select from lo que es la tabla sensor. Y estamos escogiendo los últimos 10 valores también, ¿ya? Para mostrar nuestra gráfica. En gráfico de temperatura también lo mismo, ¿ya? Select from temperatura de la tabla sensor, los últimos 10 valores. Y ojo, en grados centígrados. Después tenemos el index. Esta es la página principal donde se mostrará todos nuestros valores. ¿Okay? Acá, bueno, estamos poniendo nuestras referencias de nuestros Bootstrap. Son el diseño de Bootstrap, que lo pueden diseñar a su manera, a su gusto. Y acá nos estamos introduciendo algunas imágenes, algunos títulos. Y dentro de eso estamos poniendo lo que es la parte de lo que es... A ver, déjenme ver. Ahí está. Ya en lo que es la parte de la temperatura, primero va la temperatura. Sí, ya con este tipo de estamos diciendo que este gráfico de la temperatura se muestra dentro de esto, dentro del index. También en lo que es el frame de humedad que tenemos acá, lo vamos a mostrar dentro de esto. También en lo que es el frame de presión, el que está acá, lo mostramos dentro de esto. Y al final creamos un botón, lo que es reporte de PDF, ¿ya? Y esto nos va con lo que es con esta librería y el archivo de generate.pdf, nos va a generar un archivo PDF, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a probarlo el funcionamiento de nuestro sistema. Ya, aquí tenemos ya el SCP-8266 conectado a nuestro sensor Bosch BM280. Como ven acá, no enfoca muy bien. Ahí está, es el chip cuadradito que vemos ahí. Es el chip que integra lo que es temperatura, humedad y presión, ¿ya? Esto se conecta con lo que es dos cables de alimentación, una salida SSL y una salida SDA. Ajá. Y estos se conectan a los pines de, por ejemplo, el SLC se conecta al pin D1 y el SDA al pin D2. Y la alimentación es a 3 voltios y el GND. Actualmente está enviando datos a nuestra base de datos y vamos a verlo en la base de datos, lo que está funcionando. Tenemos ya nuestra base de datos, nuestra tabla. Como ven, acá está insertando los datos. Acá tenemos ya que es la fila de la presión, la humedad y la temperatura y la altitud y la fecha ahora que está introduciéndose. Bueno, acá acá ya se introdujeron más de algo de 17 valores. Ya, y sigue escribiendo, sigue mandando valores en nuestro SCP-8266 y nuestro sensor. Bueno, y en esta parte tenemos lo que es ya que es la página, que está jalando los datos de nuestra base de datos que está almacenado acá en nuestra computadora y mostrarlos en forma de estadística. Acá por ejemplo tenemos la temperatura, ya que subió a 20, luego bajó a 19, como verán acá, los últimos 10 datos. Y ahí está. Acá. Otra vez sube, baja, otra vez sube, casi está en un rango de 1 grado de variación. ¿Okay? Ya tenemos acá también la humedad. Demora un poquito en actualizarse, bueno, pero ya se actualiza. Se actualiza. ¿Ya? Ya, esto está programado para actualizarse cada segundo. Ya, y acá tenemos la presión. ¿Ya? La presión. Y acá abajo tenemos un botón donde podemos generar un reporte. Hacemos clic. Y nos genera un reporte de toda la lista, los 17 registros, toda la base de datos. Aquí está la presión, la humedad, la temperatura y la altitud, ¿no? Con su respectivo ID. ¿Ya?
Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.